Ignacio tiene esa parte, algunas técnicas distintas. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Por allí recibí muchas recomendaciones para seguir reaccionando a más artistas que están cantando en Mi Nombre Es, programa chileno, en el cual hay muchos imitadores de artistas muy conocidos de Latinoamérica. Hoy en especial vamos a estar reaccionando a Rafael con la canción Ave María. Así que quiero que me acompañen a escuchar este video y vamos a ver las similitudes o diferencias entre ambos. Mi nombre es Rafael. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a tu altar. Ok. Bueno, empezamos con toda. Cuando escucho su timbre de voz, creo que sí se asemeja mucho a Rafael. Rafael tiene este estilo en que era muy exagerado cuando estaba cantando. Su voz tiende a ser muy tenor, muy aguda. Tiene un rango vocal que es bastante agudo y es capaz de llegar a tonos muy altos, pero al mismo tiempo tiene una particularidad en su voz y es que puede engolar un poco la voz y al mismo tiempo jugar con la canción. Creo que los que conocen a Rafael saben de lo que me refiero. Vamos a seguir escuchando a ver qué más nos va a mostrar Ignacio, que es quien lo está imitando, pero creo que esto está muy interesante. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Ok, me parece que el Ignacio lo imita muy bien en la parte física. Creo que está muy bien vestido, el pelo es muy similar, los movimientos que hace también son muy similares. Hay partes cuando está cantando que siento que se asemeja mucho, pero hay otras partes que siento que no está muy presente el personaje, especialmente cuando escucho que está un poco semitonado. Rafael también tenía esto, cuando estaba haciendo algunos tonos altos a veces estaba semitonado y no completamente en el tono que era. Creo que esto es muy particular de lo que es Rafael, pero creo que por alguna razón siento que falta un poco más para asemejarse a lo que es Rafael. Vamos a seguir escuchando. Tú sabes que yo la quiero, que es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. María, tú sabes que yo la quiero y solo te pido nuestro amor. Bueno, aquí creo que se adelantó un poco a esa parte de nuestro amor y por alguna razón siento que lo está haciendo muy bien. Creo que hay particularidades, sobre todo en la parte más baja de la canción, cuando Rafael también hace esos sonidos bajos. Siento que ambas voces se asemejan mucho. Creo que Ignacio tiene esa parte baja muy dominada, pero creo que es cuando está subiendo, es cuando de pronto le hace falta asemejarse un poco más al color de la voz de Rafael, pero creo que está entre que sí, que no, que sí, que no. Sigamos escuchando. Recordarás aquellas flores que adornaban. Esa parte que hizo, recordarás, creo que lo tiene muy bien ese tono bajo de Rafael, lo hace con bastante volumen como lo hace Rafael. Creo que está allí, está muy cerca a hacer ese personaje perfecto. Tu capilla eran mías
Eso de mía, ese sonido en particular también lo tiene Rafael. Por eso digo que es como muy, muy similar a lo que realmente es Rafael. Creo que de los que yo he visto que imitan a Rafael es muy cercano al personaje. Solo mío. Ahí. Las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas. Sí, esa parte que es como lírica de Rafael. Rafael tiene algo en su voz que cada parte que termina de la canción la hacía diferente. Para ti, la deja ir la nota muy diferente, sobre todo en estas últimas partes. Creo que él incorpora algunas técnicas distintas, por eso es que su voz también no es tan sencilla de imitar, pero creo que está muy, muy similar. Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas. Niño. Esa parte también lo hace muy bien, porque sí, así hace Rafael, engola un poco su voz y lo deja ir un poco lírico, sobre todo en esas terminaciones, y era muy exagerado también en su expresión corporal cuando está cantando, cuando está haciendo todos estos gestos dentro de la presentación, es un poco exagerado como en su expresión y también en la forma de cantar, que está haciendo Ignacio, que realmente no está mirando fijamente a la cámara, sino que está enfocando su mirada como a otro espacio. Tengo esa imagen de Rafael de presentaciones que he visto anteriormente, mirando hacia otro lado, enfocando como su atención a algo distinto, pero creo que hace parte de lo que es la actuación de Rafael en sí como artista. Mis amigos se reían al mirarme, se reían, se reían. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, te pido, solo te pido que no termine, no, nuestro amor, Virgen María, nuestro amor. Lo hace la imitación, el personaje lo tiene muy dominado. Creo que sabe muy bien toda esa expresión corporal que usa Rafael a la hora de cantar o que usaba cuando era más activo musicalmente hablando. Creo que incorporó todo esto. Entonces la parte actoral, la parte del performance de la presentación lo hace increíblemente. La parte de la voz creo que se asemeja mucho, pero creo que aún así hace de pronto falta un poco. Al mismo tiempo no estoy segura si está cantando en el mismo tono que estaba cantando, que canta esta canción Rafael. Para los que no han escuchado a Rafael nunca, vamos a escuchar un corto pedazo de esta misma presentación Ave María, pero hecha por Rafael, el original, para que podamos entender un poco esas similitudes y diferencias entre el imitador y el verdadero. Es verdad. La voz baja, Ignacio la tiene muy dominada. Pero lo que pasa es que Rafael incorporaba muchas cosas dentro de su misma voz porque no se queda en el bajo, sino que lo va cambiando a medida que va avanzando, pero en una sola frase hizo un tono, es verdad, porque la canción está bastante alta, pero ¿cómo lo hace para que suene un poco distinto y no solamente en esa nota baja profunda? Que hace tiempo que te tengo en el olvido. El olvido. Él maneja mucho esto, que es, pudiéramos decir que es algo como lírico. Incorpora dos colores diferentes de cantar de su voz y esto es lo que hace ser Rafael original. Que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a tu altar.
Como a medida de que va subiendo la voz, él va haciéndole un poco más lírico, al mismo tiempo va incrementando la potencia en la que saca su voz. Entonces yo siento que Ignacio de pronto le hace un poco más de apoyo en esas notas altas para que se asemeje incluso más a Rafael, y también esa parte lírica es muy importante porque es lo que es Rafael realmente. Es verdad que tu nombre yo no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ok, aquí podemos darnos cuenta de muchas cosas. Era solo un pedazo corto para que pudiéramos ver esas diferencias en las notas bajas, en las notas más agudas, en cómo las proyecta Rafael. Es un showman completamente entregado en dramatizar lo que es una canción, y creo que lo estamos viendo en un simple video que fue en el 69, hace muchos años, pero desde allí podemos ver cómo eran sus presentaciones, muy, muy exageradas. Para algunos pudieran decir, pero este es su estilo, la manera en la que Rafael se identifica. Entonces Ignacio creo que está haciendo un trabajo muy bueno, se parecen muchas cosas en el físico, en la dramatización, en la entrega, tiene muy buen tono de voz también. Rafael en ciertas partes, a medida que fue avanzando los años, las notas no las hacía exactas en el punto, sino que era un poco semitonado, y esto lo pueden ver en YouTube si se meten a ver videos de él, de presentaciones en el 80, en los 90, van a darse cuenta que habían ciertas partes en que no era muy preciso en las notas. Tienes que saber cantar muy bien porque Rafael es un artista muy bueno. Así que vayan a los comentarios y me cuentan ustedes qué opinaron de esta reacción, de esa presentación de Ignacio. Sé que me han pedido muchas otras reacciones, así que vayan y me dejan saber en los comentarios cuál debería ser mi próxima reacción de Ignacio. ¿Qué opinaron ustedes? ¿Se parece, no se parece? ¿Está ahí más o menos? Déjenme saber, vayan y se suscriben a mi canal y le dan clic en la campanita para que no se pierdan ningún video, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.